Que usted vaya a su Biblia, a Efesios capítulo 1, y qué importante saber que está el hombre natural y el hombre espiritual. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿eh? Dice que nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos, que somos peregrinos, que estamos de paso, y que se nos enseña en la palabra que nosotros busquemos no las cosas que buscan la gente que no conoce a Dios. ¿Qué busca la gente que no conoce a Dios? Las cosas terrenales, diga conmigo terrenales, las cosas de esta tierra, amén, te ve. Pero nosotros que estamos en Cristo y si hemos resucitado con Cristo, nosotros debemos buscar las cosas de arriba, amén, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, amén, y saber que los beneficios de una hija, de un hijo de Dios, son abundantes y son gloriosos, porque trascienden el tiempo y trascienden lo terrenal, porque las cosas que Dios nos ha otorgado son eternas. ¿Cuántos dicen amén? No son cosas perecederas, ¿no? Por eso dice que cuando nosotros un día, si somos fieles al Señor, Él va a coronar, Él mismo va a darnos una corona, aquellos que han sido fieles a Él, que han sido leales, que han servido al Señor, que han consagrado sus vidas, y que la corona que Él nos va a dar no es como la corona que daban en esos tiempos a los que ganaban una competencia en el circo romano, que era una corona de laureles. Dice que Él no nos va a dar una corona que se pudre, que se corrompe, sino una corona que no se corrompe. Una corona va a coronar a aquellos que sean fieles a Él. Por eso es importante que nosotros tengamos puesta nuestra mirada en Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque en tiempos y en todos los tiempos no tenemos que desviar la mirada. Nuestro modelo es Cristo. Vemos a Cristo que Él decía, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Amén. Todo lo que veo hacer a mi Padre, yo lo hago. Y Él estaba siempre sujeto a su Padre, siempre estaba en comunión con su Padre, siempre estaba deseoso de poder cumplir la misión que Él tenía que cumplir en esta tierra. Nacer, morir, resucitar y entrenar a esos 12 para que esparcieran el Evangelio a todo el mundo conocido. Por eso es importante saber que tenemos cosas muy hermosas, espirituales que recibimos, que a veces no la alcanzamos a comprender. Pero si miramos el capítulo 1 de Efesios, aquí el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Efesios, dice así en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas esta palabra, que se nos revele, Señor, las grandezas que tú, Señor, nos has otorgado, las cosas grandes, poderosas y gloriosas que nos has otorgado por haber decidido seguir a Cristo, servirle, amarle y rendir nuestra vida a Él. Señor, que tu palabra fortalezca nuestra fe, que tu palabra nos lleve, Señor, a una mayor madurez, a un mayor compromiso, a una mayor entrega y a una mayor comprensión, Señor, que somos llamados, Señor, a buscar las cosas del cielo para que podamos en la tierra ser efectivos para poder hacer la tarea que tú nos mandas, que es ir y predicar al mundo el Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú respaldes tu palabra en esta noche con poder, con gloria, Señor, y todo sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén, ¿no? Dice la palabra de Dios que Pablo, como apóstol, ¿no? La palabra apóstol es alguien que es enviado, amén. El Señor lo envió a Pablo a predicarle a los gentiles, que eran los no judíos, ¿no? Porque
es el ministerio que el Señor le dio, ¿no? Él le predicó a todos, pero el enfoque fue a todos aquellos que no eran judíos, ¿no? Entonces, que después dice la Biblia que Dios hizo un mismo pueblo, porque en Cristo somos uno, amén. Ya no más griego, judío, ni gentil, somos todos aquellos que recibieron a Cristo, somos hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Él por esto? Amén. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia de Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en la vida de Pablo? Que él tuviera un encuentro tan poderoso con Dios, que su pasión por extender el evangelio no lo detuviera ni los golpes, ni los latigazos, ni el rechazo, sino que él decía: yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que estar dispuestos, si hemos decidido seguir a Cristo, estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros, no solo que la voluntad de Dios es que podamos representarlo como embajadores, llevar el mensaje del cielo, anunciar sus virtudes, sino también hay un llamado específico para cada uno. Hay una tarea específica que solo lo descubrimos cuando buscamos a Dios, cuando estamos dispuestos para toda buena obra y cuando le decimos: Señor, llévame a tu voluntad. Amén. Porque a veces uno dice: pastor, ¿y yo cómo conozco la voluntad de Dios? Y si nosotros no tenemos una necesidad de decir: Señor, yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. Yo sé que tu voluntad es bendecirme, que esté bien y todos los demás, pero sé que hay una tarea específica. La tarea específica del apóstol Pablo era llevar la palabra, abrir obras, extender para que todos pudieran conocer a Jesucristo. Y qué importante es que nosotros le pidamos: Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Buscarle, tener tiempo con Dios, tener tiempo con la palabra, servirle al Señor, estar dispuesto para todo, porque ahí Dios nos va a llevar a su voluntad. Amén. Pero dice algo también poderoso, que dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Quién eran los santos? Los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos santos hay acá? Somos santos, hemos sido santificados por Cristo. Alguien que es santo es apartado para el servicio de Dios. Amén. Y si nosotros entendemos qué significa que Cristo sea nuestro Señor, es que fuimos apartados para el servicio de Dios y para estar en la voluntad de Dios, que va a producir en nosotros una profunda alegría. Amén. Hay mucha gente que no puede disfrutar una profunda alegría y se aburre y le cuesta venir a los cultos y tiene una vida religiosa y tiene una doble vida, porque nunca ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, nunca ha tenido una verdadera decisión de decir: Señor, yo quiero ponerme en tu voluntad, ¿no? Entonces vemos que este varón, cuando se convirtió, diga conmigo, se convirtió, ¿no? Antes era una persona brava, complicada, agresiva, psicópata, perseguía a los cristianos, los arrastraba, se gozaba cuando los maltrataban. Era religioso, pero no conocía a Dios. Conocía las Escrituras, pero no conocía a Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos eso? ¿No? Así éramos antes de conocer a Cristo. Pero el Señor nos llamó a ser santos, a apartarnos para decirle: Señor, contá conmigo, acá estoy. ¿Qué quieres que yo haga, no? Y para que seamos fieles, ¿no? Qué importante ser fiel a Dios, ¿no? En tiempos donde parece que la fidelidad es una mala palabra o que ya se extinguió, pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hay infieles? Sí, hay muchos infieles, pero qué bueno es ser fiel. No importa lo que hagan los demás, lo importante es lo que hagamos nosotros. Señor, yo quiero serte fiel, ¿no? Hasta el fin, quiero serte fiel en todo lo que tú me has puesto y hacer tu voluntad. Y el Señor
a través del Espíritu empezó a llenar el corazón de Pablo para hacer esta oración, este clamor de todos los beneficios que tenemos por tener a Cristo. Beneficios espirituales, ¿no? Y por consecuencia, también Dios en su gracia y su misericordia añade nuestras necesidades y las añadiduras. Amén. Pero lo importante son las cosas espirituales. Lo importante es, por eso dice que los que andan en el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. Por eso somos llamados a alimentar nuestra parte espiritual. Somos llamados a alimentar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra psique a través del conocimiento de la palabra. Necesitamos alimentar el espíritu a través de la búsqueda de Dios. Estábamos orando recién y buscando la presencia de Dios. Necesitamos, hermano, ocuparnos de nuestro espíritu. Porque si no nos ocupamos de las cosas espirituales, vamos a tener una visión terrenal. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Porque lo que te permite vencer, lo que te permite atravesar las dificultades, lo que te permite confiar cuando las cosas están complicadas, lo que te permite no entrar en temor, ni ansiedad, ni en pánico, y todas esas cosas del alma que hoy es otra pandemia, es alimentar y buscar las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta cuánto le dedicamos a las cosas espirituales? Y bueno, tenemos que evaluarnos. ¿Cuánto le dedicamos a buscar a Dios? ¿Cuánto le dedicamos a la lectura de la palabra? ¿Cuánto le dedicamos a ayunar? ¿Cuánto dedicamos a orar por un enfermo? ¿Cuánto dedicamos a servir al Señor a otros? ¿Cuánto le dedicamos al Señor a poder extender el reino? Ahí nos evaluamos y nos damos cuenta si estamos nosotros buscando las cosas de arriba o si estamos nosotros invirtiendo en lo espiritual. ¿Cuántos pueden comprenderme? Amén. Si yo no invierto en lo espiritual, hermano, voy a ser un cristiano que estoy en un plano natural, igual que la gente que no conoce a Dios. Lo único que tengo es el conocimiento, pero no la práctica. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, es muy importante. Dice que el ocuparse del espíritu, de las cosas espirituales, es vida y paz. Dice, después búsquelo, Romanos 8, ahí están todos los versículos. Pero el ocuparse de la carne, ¿qué quiere decir? De nosotros nada más. No quiere decir que no nos alimentemos bien, que no hagamos un poco de movimiento, que no nos amemos. No. Que nosotros somos llamados como cristianos a invertir en las cosas espirituales y a poder también nosotros entender quiénes somos en Cristo, para poder entender cómo caminar en esta tierra sin que nosotros seamos arrastrados por pensamientos contrarios a la fe. Tener identidad, saber que Dios nos escogió, saber que Dios nos apartó, saber que Dios nos perdonó cuando nos arrepentimos. Es importante saber esto, porque si no, no vamos a tener la identidad ni la libertad para andar en un crecimiento espiritual, en un desarrollo espiritual, y de esa manera yo puedo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Si yo no me desarrollo espiritualmente, voy a pasar años en la iglesia y no voy a entender nada. ¿Cuántos comprenden? ¿Por qué? Porque me ocupo de la carne. ¿Cuál es la carne? ¿Cómo? ¿Qué más? Deporte, no está mal. Pasatiempo, no está mal. Pero todo, si usted anota y se da cuenta de todo lo que nos ocupamos, nos vamos a dar cuenta si nos ocupamos de las cosas espirituales o de las cosas de la carne. Y ahí vamos a dar cuenta de nuestra condición espiritual. No es muy complicado. ¿Cuántos entienden esto? No es muy complicado. Entonces, y Dios quiere que crezcamos y que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? Recibiendo el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, tomando la palabra en nuestro corazón, creyéndola y aplicándola, recibiendo la multitud de consejos, porque ahí está la sabiduría. Fíjese las bendiciones que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Versículo 3, lo tiene por ahí. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3, ahí está. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y escuche esto,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Diga conmigo, ya nos bendijo. Estamos bendecidos. Y cuando nosotros caminamos las cosas del Espíritu, disfrutamos de esas bendiciones. ¿Cuántos entienden esto? Porque ya estoy bendecido. ¿Cómo estás? Bendecida. ¿Cómo estás? Bendecido. Ya estoy bendecido en los lugares celestiales. Solo que por la fe yo me apropio de todo lo que me beneficia dentro de la voluntad de Dios. Amén. Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios me beneficia. Lo que está fuera de la voluntad de Dios me perjudica. Y la voluntad de Dios está en su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra. Algo más. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Amén. Dice que antes de que la tierra, antes de que el Big Bang, alguno dice el Big Bang y la tierra y Dios haya hecho la tierra, los mares, los pájaros y todo lo que existe, antes de todo eso, Dios te escogió a vos y me escogió a mí. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Dice que la Biblia que vos no lo elegiste a Dios. Dios te eligió a vos. ¿Y para qué nos eligió? Para que llevemos fruto. Para que la vida de Cristo se refleje en nosotros. Para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Quiere decir que Dios nos eligió para que seamos fructíferos. Pero no vamos a ser fructíferos si nosotros no buscamos las cosas del Espíritu, si nosotros no buscamos las cosas de Cristo, ¿no? Por eso es importante entender esto. Y yo le leo Colosenses 3, mientras tiene algo ahí. 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo. Nosotros tenemos un tipo de muerte espiritual a la vieja vida cuando nos bautizamos. ¿Cuántos se han bautizado? Entonces, morimos a la vieja vida y la idea es que cuando nos levantemos, andemos en nueva vida. Andemos caminando en la voluntad de Dios. Quiere decir que si eso lo hicimos con convicción, lo entendimos y nos consagramos, resucitamos con Cristo. ¿Amén? Entonces, si realmente resucitamos con Cristo, ¿qué vamos a buscar? ¿Las cosas terrenales o las cosas del cielo? Las cosas del cielo. Y si no hicimos eso con convicción y no hubo consagración, nos bañamos nomás la pileta. Y seguimos con el plano terrenal. De lo espiritual nada, de las cosas de arriba nada, todo es mi bicicleta, mi motito, mi autito, mi trabajo, mi deporte, mi hobby, mi ropa y mi físico, todo lo terrenal, nada de espiritual. ¿Por qué? Porque el que resucitó en Cristo busca las cosas espirituales, se congrega, busca aprender la palabra, da testimonios a otro de Jesucristo, se predispone a su pastor y dice, pastor, acá estoy, ¿qué puedo hacer? Lo que sea, estoy para servir a mis hermanos, a Cristo, a la sociedad. Somos llamados para servir y no para ser servidos. Esa es una persona que realmente resucitó con Cristo y busca las cosas de arriba. Y cuando busca las cosas de arriba, lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos entienden esto? Porque estamos todavía en la tierra, hay que pagar impuestos, hay que pagar la luz y todas esas cosas. Pero dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos vendrán por añadidura. Pero a veces, ¿qué hace mucha gente? ¿Qué busca? Lo terrenal. ¿Qué son lo terrenal? Pastor, que me compre el autito nuevo. Pastor, que me vaya a Miami de vacaciones. No, bueno, no tanto. Pastor, no sé, que baje de peso como Pampita. No, como, bueno, no sé, buscamos lo terrenal porque no hemos resucitado con Cristo, hermano. Esa es la realidad. Porque si hemos resucitado con Cristo, ¿qué vamos a buscar? Las cosas de arriba.
llenarnos del Espíritu Santo, buscar hermanos que me empujen a crecer y mirar a Cristo en mi transición de cristiano en esta tierra y no tener las niñadas de mirar el defecto del otro y de estar buscando el error del otro sin dejar de obedecer y estar en la voluntad de Dios. Mire si el apóstol Pablo, que fue llamado a predicar, a abrir iglesia, dijo: oh, no, largo todo. ¿Qué te pasó, Pablo? No, me enojé con el hermano, porque no me miró, no me saludó. El tipo recibió garrote, 40 latigazos menos uno, lo descolgaron de una pared, sufrió un naufragio, lo apedrearon, lo tiraron. El tipo decía: yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué te fuiste a la iglesia, Pablo? No, porque el pastor pasó y no me saludó. Ahora dejo todo. Dios mío, gracias por nuestros antecesores. ¿Cuánto dan gracias por nuestros antecesores? Gracias que no eran cristianos mantecas, hermano, ese tiempo, ¿no? Eran cristianos verdaderos, que daban la vida por Cristo. Tenían una entrega realmente, que ellos estaban dispuestos a padecer, estaban dispuestos a ser, desarraigados. ¿Sabe lo peor que podía pasar a una persona? Es ser desterrado. Y muchos de ellos no podían trabajar porque lo perseguían, lo metían preso, lo garroteaban porque seguían a Cristo. Entonces vemos, hermano, que si hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese lo que dice ahí. Dice, si el versículo 3:1 dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y escuche el 2, poned la mira. ¿Dónde ponemos la mira? En las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿Dónde tenemos que poner la mirada? En las cosas de arriba, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas que Dios nos enseña a través de la Escritura. Dice: porque habéis muerto en el bautismo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces, después los versículos que siguen, está hablando que las cosas de arriba, las cosas del Espíritu, tienen que ver con la pureza, tienen que ver con la santidad, tienen que ver con la conducta de una hija, de un hijo de Dios. Después lea todo el 3. De que desechemos esos hábitos terrenales, animales y ya sabe la otra palabra, y busquemos las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu tienen que ver con el amor, con la paz, con el gozo, con la benignidad, con la templanza, con la mansedumbre, con la fe, con las buenas obras, con la misericordia, con la piedad, con el servicio, con la entrega, con el compromiso a ser fiel a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a donde estábamos, en Efesios. Después lea todo el 3, porque ahí habla de la antigua vida y la nueva vida que tenemos que tener si hemos resucitado por Cristo, ¿no? Digamos, una persona que se metió en el bautismo, la vieja vida, ¿cómo era? Mentiroso, mentirosa, ¿no? Estaba abajo en el agua. ¿Qué más? Engañador. Tenía en cada esquina una novia, un novio. Bueno, la vieja vida. Le debía a medio mundo, la vieja vida. Se colgaba del cable, de la luz, coimeaba, se quedaba con un vuelto, la vieja vida. Maldecía, odiaba, se vengaba, la vieja vida. Ahora murió a esa vieja vida. ¿Estamos de acuerdo? Si resucitó con Cristo, ya tiene que andar como Él anduvo, haciendo bienes y buscando la voluntad del Padre. ¿Cuántos pueden entender esto y me dicen amén? Decirle al que está a tu lado más clarito, echarle agua. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, el versículo 4, estábamos en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos personas consagradas. ¿Sabe lo que es una persona consagrada? Está en la tierra, está en el mundo, está con pecadores, pero no practica lo que hacen los pecadores. ¿Cuántos entienden esto? Ese es el desafío que tenemos. Vas a rodearte de gente que habla malas palabras.
Vas a rodearte de gente que habla peste del otro. Vas a rodearte de gente que engaña al marido. Vas a rodearte de gente que dice, yo me separo, me voy al aeropuerto, me consigo otro como nada. Total, los hijos, pobre, que Dios lo ayude. No, te vas a encontrar con gente que su mente está bastante desorientada. Pero nosotros no tenemos que imitar eso. Tenemos que ser santos y sin mancha. ¿La mancha cuál es? Cuando la Biblia habla de la mancha, tiene que ver con la mentira, con el engaño, con el adulterio, con la fornicación, con la hechicería, con la envidia, con la lujuria. Nosotros tenemos que cuidar nuestro templo y nuestras vestiduras, porque nuestras vestiduras cuando llegamos a Cristo eran olorientas, malolientes, y dice que Dios nos dio vestiduras blancas y resplandecientes. Y cuando te levantaste del bautismo, estabas blanca y blanco como la nieve los varones. ¿Cuántos entienden esto? El tema es que no te sigas manchando. Decía que no te manches. No te manches. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió, nos escogió para que marquemos la diferencia, para que tu jefa te mire y diga, viene temprano, respeta a todos, es trabajador, no te falta porque cae 2 gotas de agua. ¡Wow! A esta chica, a este pibe le voy a poner supervisor, porque hoy encontrar a alguien así, gloria a Dios, Dios se glorifica. ¿Cuántos dicen amén? Por tu buen testimonio. Ahora, si te enganchás en la de los demás, se va el jefe y todo, nada, estás igual que los ellos. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha. 4, estamos en el 4. Según nos escogió ante la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué dice? Santos. ¿Qué más? Y sin mancha delante de Él. ¿Cuáles son las manchas? El pecado, la mentira, la envidia, el curanderismo, el esoterismo, la hechicería, la brujería. Oh, pastor, pero quiero saber qué va a pasar con mi novio. Ora a Dios, hermana. No te metas en un mano santa, en un curandero, porque te vas metiendo en el terreno del diablo. ¿Cuánto entendemos esto? Es importante entender, porque a veces uno dice, no, pero ya lo tienen claro. No todos lo tienen claro. O estás con Dios o estás con el diablo. O estás en el camino angosto o estás en el camino ancho. O estás en las tinieblas o estás en la luz. O estás en el mundo o Cristo es tu Señor. Son decisiones, hermanos. Ser cristiano es una decisión muy importante. ¿Cuánto comprenden esto? No es ser simpatizante de Dios, porque hasta Hitler dice, no, yo creo en Dios. Mussolini decía, yo creo en Dios. Mataron y masacraron gente a morir. No alcanza con creer, es creer y hacer lo que Dios nos pide según su voluntad. ¿Cuánto entienden esto? Porque dice que también los demonios creen. Los demonios creen y tiemblan. No alcanza con creer, sino con practicar lo que creemos. Entonces, si nosotros fuimos escogidos, si fuimos bendecidos, si fuimos adoptados por Dios para que fuésemos santos y sin mancha, el Señor se quiere glorificar a través de vos, de tu hermano, de todo cristiano. Por eso Él dice una palabra, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son luz, andan en luz, dejaron las tinieblas, dejaron la mentira, el pecado, el engaño, la seducción, la droga, el alcohol, la lujuria, el juego, la quinela, los burros. Esa era la vieja vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora son escogidos, santos y sin mancha, delante de Dios. Y dice que vuestras buenas obras van a dar gloria a mi nombre. Amén. Cuando usted y yo somos buenos testimonios, Dios se glorifica. Cuando somos malos testimonios, pastor, la gente ni quiere pasar por la iglesia. Si todos son como este que me debe plata, que habla como una cloaca, me quedo en mi casa. ¿Cuántos entienden que es muy importante el testimonio para que la gente se acerque a Cristo? Amar, no despreciar, no discriminar, saber que atrás de cada vida hay una historia. Tenemos que tener compasión. No tenemos que ser jueces señalando los errores, sino orando para que se vuelvan a Dios. Fíjese, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. ¿Qué más? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Dios ya nos predestinó, antes de todo ya nos escogió en su voluntad. Amén. Y qué tremendo es esto, ¿no? Que Dios te escogió a vos, a mí, antes de que todo existiera, ¿no? Antes de que todo fuera, digamos, creado. Dice, y nos adoptó. Ya no somos criaturas. Dice que a todos los que le recibieron a Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si vos sos hija de Dios, hijo de Dios, tenés todos los beneficios del cielo. Las bendiciones en los lugares celestiales, las bendiciones en el alma, la paz, la cobertura del mal, de la brujería, de la hechicería. Dios te cubre. Después lea el Salmo 91 y el maligno no te puede tocar, porque dejaste de estar en el terreno del diablo. Antes éramos del diablo. Dice que el mundo, la gente, dice la Biblia, cuando estábamos sin Cristo, estábamos bajo el gobierno de Satanás. Dice que seguíamos la corriente de la sociedad. No, vamos todos a romper, vamos todos a hacer cualquier cosa, vamos todos, ¿no? Pero gloria a Dios que Cristo nos llamó con lazos de amor y que nos adoptó como hijos, hijas de Dios. Aleluya. Fíjese, ¿para qué? Versículo 6, para alabanza de su gloria y de su gracia, la cual nos hizo acepto en el amado. Dios te aceptó y me aceptó por medio de Jesús. Amén. Yo creo que veo a Dios mirándonos a nosotros y esto merece la condenación. Esto tiene que sufrir las consecuencias de sus errores. Pero ahí Cristo en la cruz dijo, yo voy a pagar la deuda de ellos. Voy a pagar con mi cuerpo, con mi sangre, con mi vida, para que ellos sean perdonados. Y gracias a Cristo nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuánto están agradecidos a Dios? Él lo clavaron, lo despreciaron, le metieron la corona de espina, su cuerpo estaba mutilado y aún ahí él decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que el Señor nos adoptó y hoy somos hijos de Dios y somos herederos con Cristo y tenemos la autoridad que Cristo nos dio, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Tenemos la seguridad que Él no nos va a dejar y nos va a desamparar. Tenemos la seguridad que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y fíjese, y acá vamos terminando porque tendría tela para cortar. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Él fue el sustituto. Él pagó un precio para liberarnos. No fue dinero, fue su sangre. Fue su vida. Amén. Y recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué pecado, pastor? Lea Éxodo 20. Fíjese todos los pecados que nosotros que cometimos por no obedecer la ley de Dios. Y si ofendiéramos un de los mandamientos, dice la Biblia, somos culpables de todo. Así que dice que no hay justo ni en uno. No hay quien busca a Dios. Todos se descarriaron. Cada cual se apartó por su camino. Todos estábamos bajo maldición. Pero gloria a Dios que en Cristo tenemos bendición y aceptación. Dios te acepta como sos, con tu estatura, con tu quilaje, con tus ojos, como sos. Y Dios quiere que nos aceptemos nosotros también. ¿Cuántos entienden esto? Ah, pastor, porque yo me quería... Aceptémonos como somos. Hermano, Dios te creó como te creó. Y así nos creó el Señor, así tenemos que aceptar. Él nos acepta como somos. Y Él va cambiando, ¿no? Y nos va dando luz, sabiduría, entendimiento, conocimiento, para que podamos conocer tu voluntad. Y con esto termino en esta parte. Versículo 8, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Wow! Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se ha propuesto en sí mismo, ¿no? El misterio de su voluntad, ¿no? Por eso qué importante es buscar las cosas espirituales, porque un montón de misterios se te son revelados a vos y a mí. A través que leas se te va a abrir la mente y vas a comprender un montón de cosas. Y vas a decir, gracias Señor, porque tú haces sabio al sencillo. Y quizás vas a codearte con personas
con mucha formación académica, pero no van a poder entender de dónde vos sacás la sabiduría. La sabiduría te la da Dios. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Si te apartaste del mal, si te apartaste de las malas amistades, si te apartaste de los lugares que sabés que no son buenos, sos inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque tu vida será bendecida con toda bendición espiritual. Porque con Cristo tenemos todo. Y si lo tenés a Él, lo tenés todo y Él va a añadir lo que necesitas. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!